Ok, excelente. Lo que ya hemos iniciado con la transmisión en vivo. Momentos para que inicie. Ok, y estamos ahora sí en vivo. Ok, profes. Bueno, muy buenas noches con todos. Estamos ya en lo que es la segunda clase de metodología y procesos de enseñanza, donde nos toca hablar el día de hoy sobre la historia de las teorías del aprendizaje. La clase pasada hemos estado un poco hablando sobre lo que es el aprendizaje, lo que son los tipos del aprendizaje. Entonces, el día de hoy vamos a hablar ahora ya de las teorías del aprendizaje, que, cuáles son las fundamentaciones para el correcto aprendizaje del niño, cuáles son y cuál es su historia, ¿ok? En relación al aprendizaje general. ¿Ok? Vamos a ver. Primero, les tengo una pregunta para todos ustedes, ¿ok? Este es el paradigma en una línea de tiempo, según las teorías del aprendizaje, que son tres. Lógicamente que hay más, hasta la de Piaget y muchas otras más. En este caso nos vamos a centrar estrictamente en estas tres que interfieren en lo que son los paradigmas teóricos del aprendizaje, que los centramos en tres: paradigma conductista, que es de 1879 hasta 1914, y ahí sigue el paradigma constructivista de 1920 a 1970, y el paradigma charista conectivista que empieza en el año 2000. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguno de estos temas? No, ¿O le sale por la cabeza? ¿Qué les suena cuando escuchan conductista, constructivista? ¿Qué creen? no lo he escuchado, profe, pero la conductivista creo que es conducción del balón para lo que No estamos nos centremos en aprendiendo. el fútbol, sino en el aprendizaje. O sea, Ah, ¿qué ya, entendemos por conducción. un aprendizaje Enfoques, constructivista? Ah, los enfoques, profe, son, según yo, son enfoques que diferentes autores dieron, ¿no? Por ejemplo, el constructivista es que se enfoca en mejorar al estudiante, ¿no? Se enfocan en sí, en el estudiante. El conductista se enfoca en analizar los comportamientos y el otro paradigma es la primera vez que escucho el charista conectivista. La verdad, los otros sí he escuchado el constructivista y el conductista. Ok, excelente. Antes de poder continuar, voy a llamar a un profe, Rafael Díaz. Profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Acabas de entrar hace unos minutos. ¿Puedes activar tu audio, por favor? Profe Rafael, ¿escuchas? Profe. Coméntame por favor tu nombre completo en el chat porque no te tengo. Profe Rafael, ahí estás, te escucho. ¿Aló? No, profe, escríbeme tu nombre en el chat por favor porque no te tengo registrado como Rafael Díaz. Ningún Rafael Díaz tengo registrado ni del grupo uno ni del grupo 2. Así que por favor escríbeme tu nombre completo con el cual estás registrado para poder corroborar. Ok, bueno, vamos a continuar. Ahora, ya que hemos visto un poco, hemos escuchado algunas opiniones, ahora vamos a visualizar algunas diapositivas, que es el material de apoyo de esta clase, donde vamos a analizar cada paradigma de manera detallada. Lo vamos a hacer a través de ejemplificaciones, de videos, etc. Y la próxima clase, que es el examen final de esta primera unidad, les explico. Conmigo vamos a llevar 5 unidades, que son cada mes: febrero, marzo, abril, mayo y junio. Cada mes es una unidad. Entonces, como ya finalizamos febrero, la próxima clase, que es el próximo jueves que tenemos con ustedes, se va a realizar el examen final de la unidad, ¿ok? Donde se va a responder las preguntas señaladas por el docente durante la clase. Es decir, voy a mencionarles a ustedes preguntas, ¿ok? Donde se hace mención lo que hemos hablado en el primer día sobre los tipos de aprendizaje y lo del segundo día, que es la clase de hoy. ¿Ok? Les voy a hacer algunas preguntas y en grupo van a tener que responderlas. ¿Ok? De eso va a ser la actividad de la próxima clase, así que es muy importante la clase de hoy para que puedan estar todos los conocimientos ya obtenidos. Bueno, vamos a iniciar ya con lo que es la clase de hoy. Vamos a ver.
Ok, aquí iniciamos. Historia de las teorías del aprendizaje. Como bien sabes, como bien sabemos, acá tenemos la línea de tiempo de lo que corresponde a los 3 paradigmas. Un momento para poder bajarle el zoom para que puedan verlo. Uy, aquí. Ok, ahí está mejor. Ahora sí. Listo. Vamos a pasar a hablar sobre el primer paradigma, que es el conductista. ¿Ok? Cuando nosotros nos referimos al paradigma conductista, hacemos referencia que es una teoría psicológica, ¿ok? Que se centra en los análisis de los comportamientos humanos a partir de estímulos y respuestas, ¿ok? ¿Qué nos dice este paradigma? Que el aprendizaje se basa en la adquisición de conocimientos, donde el experto, es decir, nosotros los entrenadores, transmitimos de la forma más clara y directa posible, utilizando sistemas de reforzamiento, ya sea positivos o negativos, para que el receptor los asimile. ¿A qué nos referimos? La clave para entender este paradigma conductivista está en estas 2 palabras claves, de forma más clara y directa. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo cuando hablamos del paradigma conductivista. Cuando le explicamos un ejercicio a un niño, ahí, por ejemplo, le estamos diciendo, vas a realizar una conducción en zigzag, luego le das paso a tu compañero y rematas al arco. Es clara y directa. Entonces, estamos hablando de un paradigma conductivista, donde el jugador, que es la persona que va a aprender, no interviene dentro de ese mensaje, sino tú como entrenador ya le mencionas directamente qué es lo que tiene que hacer. Entonces, eso es lo que interfiere el paradigma conductivista, que es donde el experto, que es el entrenador, va a mencionar y a dar los conocimientos de manera clara y directa. ¿Ok? Y ahora, en este paradigma conductista existen 3 personas que engloban esta teoría. Es Pavlov y Turdik, Watson y Skinner. ¿Ok? Vamos a hablar de cada uno de estos. De Pavlov nos dice, desarrolla la teoría del reflejo en la cual le da un estímulo a un individuo cuando se ejecuta una acción, la cual se reitera y el individuo reacciona siempre de una manera determinada frente a un estímulo, en cual vuelve ese estímulo un condicionante de conducta, lo cual se puede concebir como un aprendizaje. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a ver este video que va a hacer referencia a lo que Pablo nos dice sobre el condicionamiento clásico en el aprendizaje. Ya lo vamos a ver en un momento para poder reproducir el vídeo. Ok, aquí está. Nos hablamos sobre el conocimiento clásico, condicionamiento clásico. ¿Logran verlo correctamente? Sí. ¿Sí? No le he Sí, puesto profe. compartir pantalla para ver video, voy a ponerlo para que lo puedan ver mejor. De un momento, para que la imagen no se lajee un poco. Okay. El condicionamiento clásico es un proceso de aprendizaje mediante el cual el organismo aprende a responder ante un estímulo que antes no respondía por asociación con otro estímulo que sí producía esa respuesta. Quédate a conocer más sobre este concepto. Pero antes, dale like y suscríbete a mi canal para ayudarnos a seguir creando más contenido como este. Comencemos. Pavlov fue el que descubrió el proceso de condicionamiento clásico en un estudio con perros. Cuando se da de comer a un perro hambriento,
Este empieza a segregar un flujo de saliva procedente de determinadas glándulas. Esto es lo que llamamos reflejo de salivación. Podemos decir que la comida es un estímulo incondicionado, que provoca una respuesta incondicionada de salivación. Con estímulo incondicionado, nos referimos a un estímulo que por naturaleza provoca una determinada respuesta que no necesita haber sido aprendida anteriormente. Con respuesta incondicionada, nos referimos a la respuesta que el estímulo incondicionado produce. Ejemplo, el estímulo incondicionado sería la comida y la respuesta incondicionada sería salivar. El estímulo incondicionado sería el alcohol en la sangre y la respuesta incondicionada sería la embriaguez. El estímulo incondicionado sería la muerte de un ser querido y la respuesta incondicionada, la tristeza. Pero eso no es todo. Pavlov se dio cuenta de que los perros también salivaban cuando la comida todavía no había llegado a sus bocas. Simplemente ver la comida o olerla provocaba la misma respuesta de salivación que tener la comida en la boca. Esto le llevó a desarrollar una serie de experimentos en los que descubrió cómo se producían asociaciones entre diferentes estímulos y respuestas, consiguiendo que una campana provocara la misma respuesta de salivación que la comida. ¿Cómo hizo esto? Muy sencillo. Durante repetidas veces tocó la campana, que es un estímulo neutro. Justo antes de presentar la comida, un estímulo incondicionado, a los perros, de manera que consiguió asociar el sonido de la campana con la comida, consiguiendo que después de varios días, repitiendo este proceso, el sonido de la campana, sin necesidad de presentar comida, provocar el mismo reflejo de... Aquí voy a dar una pausa y les voy a comentar lo siguiente. Esto se asemeja a un principio, que es cuando de repente nosotros hemos estado en clase y de repente lo suelen hacer muchas veces los profesores que enseñan a aulas de niños un poco más pequeños. Cuando los chicos empiezan a hacer desorden, empiezan pues a generar mucho desorden dentro del aula, muchas veces la profesora o el profesor como que les ha enseñado una señal. Por ejemplo, cuando el profesor, no sé, se queda en silencio o cuando el profesor da 3 palmadas, los niños automáticamente se quedan en silencio. Es porque a través de esa conducta, que es que hagan bulla, nosotros, si el profesor simplemente los queda mirando o aplauden, pues los niños automáticamente se quedan en silencio. Entonces, eso está muy relacionado con lo que hemos visto, ¿ok? Porque es ese tipo de aprendizaje de asociar instrumentos, asociar herramientas que nos van a permitir llegar al aprendizaje que nosotros queremos. Por ejemplo, ¿cuál es el instrumento en este caso? Los aplausos. Entonces, cada vez que haya desorden, yo voy a meter el instrumento del aplauso. ¿Para qué? Para poder generar una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Que se queden en silencio. El estímulo es el aplauso y la respuesta es que ellos pues puedan permanecer callados. Entonces, más o menos se relaciona con el ejemplo y a esto nosotros nos relacionamos con el acondicionamiento clásico de Pavlov. De salivación que está. El estímulo neutro, que supone inicialmente la campana, se convierte en un estímulo condicionado. Este estímulo condicionado provoca una respuesta condicionada de salivación. Con estímulo condicionado nos referimos a un estímulo que previamente era neutral. La propiedad de provocar una determinada respuesta al ser asociado con otro estímulo que ya provocaba esa respuesta. Con respuesta condicionada nos referimos a la respuesta aprendida frente a un estímulo que antes del proceso de asociación con otro no la provocaba. Seguramente te preguntarás, ¿esto en qué puede afectarme a mí? Veamos algunos ejemplos aplicados a la vida real. Un niño ve películas de miedo en su habitación. Asocia la habitación con las películas, y el simple hecho de entrar a su habitación le produce miedo. El estímulo incondicionado serían las películas, y la respuesta incondicionada el miedo. Pero el estímulo condicionado ahora es la habitación, y la respuesta condicionada el miedo. Otros ejemplos comunes son los traumas emocionales o vivencias traumáticas
asociados a un lugar específico, producirán a quien las sufrió una sensación desagradable cuando regrese al lugar de los hechos, por ejemplo, a un lugar doloroso de la infancia. El olor del perfume de un compañero amoroso específico, percibido tiempo después de terminada la relación, puede reproducir en el sujeto las sensaciones con las que asocia a este antiguo ser amado. Ciertos métodos actorales operan en base a la asociación voluntaria, es decir, a la asociación voluntaria de algún recuerdo emotivo con ciertas formas de memoria corporal. Es decir, recuerdan algo que les haga sentir la emoción que quieren actuar, para poder evocarla en escena de manera realista. Hay que tener muy en cuenta las diferencias individuales en este proceso. Algunas personas tienen más facilidad para asociar determinados estímulos que otras, así como algunas personas necesitan muchos ensayos, repeticiones de estímulo incondicionado y respuesta incondicionada. Otras, con un solo ensayo, pueden establecer una asociación. También influye mucho el nivel de activación del momento. Cuando estamos activados emocionalmente, es más fácil establecer asociaciones que cuando no lo estamos. Déjanos en los comentarios otros ejemplos. Es decir, profes, que el aspecto emocional, el aspecto psicológico influye mucho dentro de lo que es el aprendizaje. Me imagino que ya lo deben haber hablado un poco con el profe Jaime, ¿verdad? Sobre esa influencia, lo que es el tema psicológico, el tema de motivación dentro del aprendizaje. Se dejó en claro lo que es el acondicionamiento clásico en el aprendizaje según Pavlov. ¿Se logró entender, profes? Sí, se logró entender. ¿Hay alguno de ustedes tiene alguna duda? ¿No logró entender? Profe, que me digan, profe, no entendí el acondicionamiento clásico de Pavlov y lo explico. ¿Pero todos han entendido? Ok. Porque después la exigencia en el examen de la próxima semana va a ser según las exigencias que debe ser un examen, ¿ah? Porque como nadie me pregunta, entonces me supongo que todo debe estar, todos deben haber entendido correctamente. Bueno, pasamos ahora con el condicionamiento instrumental. Trabaja sobre la propuesta, es decir, se basa más en sobre lo que es el ensayo y el error, estímulo y respuesta, en la repetición, ¿ok? En la repetición de lo que es la ejecución, ¿ok? De la acción que quiero aprender. Vamos a visualizar. ¿Qué nos dice Thorndike Thorndike? fue un profesor de psicología que fue también uno de los primeros precursores del conductismo. Thorndike no siguió lo que decía la gente sobre la inteligencia animal y él se Uy, se fue. Thorndike fue un profesor de psicología que fue también uno de los primeros precursores del conductismo. Thorndike no siguió lo que decía la gente sobre la inteligencia animal y él se dedicó a describir la estupidez de estos. Señaló que los animales no aprenden razonando, sino que lo hacen de una manera mecánica con un método de ensayo-error, donde las conductas fructíferas y gratificantes se imprimen en el sistema nervioso. A esto lo llamó la concepción del aprendizaje. Para comprobarlo, Thorndike realizó diversos experimentos con animales, entre ellos el del gato y la caja problema, donde diseñó una caja que abre al momento de accionar ciertos mecanismos como palancas, manteniendo dentro de la caja a un gato hambriento y fuera de ella un plato de comida, esperando a que el gato abra la caja para que él pueda comer y así quede gratificado. Con estos resultados, Thorndike diseñó dos leyes. La primera la llamó la ley del efecto, donde nos dice que cuando una conexión entre un estímulo y respuesta es recompensada con una consecuencia positiva, la conexión se refuerza. Y mientras la retroalimentación o la consecuencia es negativa, la conexión se debilita. La segunda es la ley del ejercicio, que nos dice que mientras más se practique una unión entre un estímulo y respuesta, mayor será esta unión. Podemos observar estas dos leyes aplicándolas en un niño pequeño, cuando éste hace un berrinche, que es igual a una conducta, con el fin de obtener algo gratificante para él. Esta es la atención de sus padres.
después pasa a ser una consecuencia positiva para el niño. Al observar que obtuvo lo que quería, el niño va a tender a repetir esta conducta. Y mientras más se repita, consolida más la conexión. Ahora, aquí les lanzo una pregunta. ¿Qué diferencia encuentran entre el acondicionamiento clásico y el acondicionamiento instrumental que acabamos de ver? ¿Cuál es la diferencia entre el acondicionamiento clásico de Pavlov con el acondicionamiento instrumental de Thorndike? ¿Cuál creen que es la diferencia? Los escucho. Pregunta complicada y pregunta posible de examen. ¿Profe, me escucha? Sí, te escucho. Te escucho. Aló, aló, aló. Sí, profe. Sí, Snyder. Profe. Ahora Profe, sí, que te escucho. en la primera se basa más a la No te logro escuchar. y a la y la No se escucha bien. ¿No me lo escucha, profe? Tienes problemas de conexión. Recién te logro escuchar. Recién ahorita. ¿Ahora sí me escucha, profe? Sí. Sí, te puedo Profe, pues que en la escuchar. primera más, profe, en la primera más que todo se basa en la iniciativa del individuo y en la segunda eh, a través del estímulo. No sé si me hago entender, profe, o lo que yo entendía es de esa manera. Que la primera a través de un estímulo es el aprendizaje y la segunda a través del ensayo y el error. ¿Verdad? Sí, a ver, profe. Sí, sí, señor. Ok. ¿Otro profe que desea opinar? No, Excelente, no, que Snyder. aparte tiene una relación con el primero, porque en el primero dice que el estímulo tiene una respuesta, pero si en la segunda parte, si Están la respuesta es relacionados, eso es. positiva, ¿cómo? Están relacionados, eso es, pero tienen Están una pequeñita relacionados. diferencia. Si la respuesta es positiva, se afianza ese estímulo con respuesta. En cambio, si es negativa, se debilita. Eso es, efectivamente. Y aquí yo voy a dar un ejemplo en la pizarra. Miren aquí. Este de aquí es el objetivo que yo quiero lograr. ¿Ok? Lo voy a poner con la letra O. ¿Ok? Lo que nos dice Pavlov es que para lograr ese objetivo, para lograr esto, nosotros necesitamos un estímulo, ¿verdad? Para poder lograr esto. ¿Todos me siguen? ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto? Que para Sí, lograr el señor. objetivo necesitamos generar un estímulo. Que lógicamente cuando se genere ese estímulo se va a poder afianzar esa conexión. Ahora, ¿qué nos dice Thorndike? Nos dice que para afianzar ese objetivo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que realizar lo que queremos conseguir, pero varias veces. Es decir, un objetivo. De repente, patear con el empeine. Entonces, voy yo a repetir muchas veces el tiro con empeine. Entonces, repetición constante del objetivo, de lo que yo quiero conseguir. Por ejemplo, en el ejemplo que puso Tony con el gato no tuvo ningún estímulo para poder acceder a ese objetivo, sino de frente se fue al objetivo y fue probando, ensayando, error, ensayo, error. Esa es la diferencia, que no hay ningún estímulo, ningún conector, sino simplemente repetimos el objetivo que queremos conseguir. Y lo que nos dice Pablo es que para conseguir eso necesitamos estímulos que nos van a ayudar a conseguir el objetivo. ¿Se logró entender hasta ahí? ¿Sí? ¿Está claro?
Excelente. Bueno, ahora vamos a hablar lo que nos dice Watson. ¿Qué nos dice? Se centra solamente en la conducta, negando considerar procesos mentales. Es decir, señala que un estímulo neutro, si se une al otro estímulo, comienza a generar una respuesta del individuo, la cual indica que el individuo está listo para recibir un estímulo no condicionado. ¿Esto qué va? Está relacionado mucho con el aprendizaje significativo, donde a través de un aprendizaje vamos a conectar otro aprendizaje. Vamos a ver el ejemplo. ¿Qué nos dice Watson? John B. Watson afirmó que si le dieran una docena de bebés sanos, podría convertirlos en cualquier cosa: médicos, abogados, artistas, mendigos o ladrones, independientemente de sus antecedentes o predisposiciones genéticas. Primero, completó experimentos con Albert de 8 meses y luego aplicó su teoría cuando crió a sus propios hijos. En esencia, aplicó el método científico a la psicología humana, a lo que llamó conductismo. Con el experimento del pequeño Albert, Watson utilizó el método del condicionamiento clásico para programar a un bebé para que le tema a una rata de laboratorio. Anteriormente, Pavlov demostró cómo el condicionamiento puede desencadenar respuestas biológicas que se heredan genéticamente. Watson planteó la hipótesis de que también podemos inculcar nuevos comportamientos que no fueron heredados. Para realizar el experimento, Watson y su asistente Rosalie Rayner colocaron al niño en una habitación donde se dejaba vagar a una rata blanca. Primero, el niño no mostró miedo. Entonces, Rayner golpeaba una barra de acero con un martillo cada vez que Albert extendía la mano para tocar la rata, asustando a Albert y haciéndolo llorar. Eventualmente, Albert trató de alejarse de la rata, ilustrando que había sido condicionado a temer a la rata. Semanas más tarde, Albert mostró angustia hacia cualquier objeto peludo, mostrando que su condicionamiento no solo había sido sostenido, sino también generalizado. Watson asumió que nuestro comportamiento es un reflejo evocado por un estímulo o una consecuencia de nuestra historia individual de exposición anterior a refuerzos y castigos emparejados con nuestro estado y estímulos motivacionales actuales. A diferencia de Freud y Jung, a él no le interesaban los pensamientos ni la mente, porque, en su opinión, el análisis de acciones y reacciones era la única forma de aplicar el método científico a la psicología y obtener una visión objetiva del comportamiento humano. Pensaba en la psicología como una rama objetiva de las ciencias naturales. Su objetivo, la predicción y el control del comportamiento. Como sus compañeros conductistas, creía que la inteligencia, el temperamento y la personalidad están determinados por el entorno en el que se cría al niño. Watson publicó El cuidado psicológico del bebé y del niño. En su libro, aconseja a los padres que no toquen a sus hijos con demasiada frecuencia y que mantengan una distancia emocional para no malcriarlos. Jugar con los niños, advirtió, interrumpiría sus rutinas. Un niño feliz no llora ni busca atención. Su libro se convirtió en un éxito de ventas y pronto otros científicos de su época desaconsejaron mostrar afecto. Algunos gobiernos occidentales comenzaron a distribuir folletos en los que se aconsejaba que los padres dejaran de besar a sus hijos. Los padres desarrollaron la idea de que debería dejarse a los niños sentados en silencio durante el día. Por la noche, se les debe dejar llorando solos hasta que se duerman, un método llamado entrenamiento para dormir. Watson, que tuvo una infancia difícil, quería ser un buen padre y aplicó sus métodos a sus 4 hijos: John, Mary, James y William. Desafortunadamente, las cosas no salieron según lo planeado. John se quejó durante toda su vida de dolores de cabeza intolerables y murió en sus 50s. Mary desarrolló un problema con el alcohol e intentó suicidarse, como su hermano James. William se quitó la vida a los 40 años. Watson supuestamente admitió que se arrepentía de haber escrito sobre la crianza de los niños, ya que se dio cuenta de que no sabía lo suficiente al respecto. Hacia el final de su vida se volvió solitario, y antes de su muerte en 1958, quemó todos sus trabajos recientes. ¿Qué piensas? Watson estaba convencido de que el tipo de crianza que recibimos puede determinar el camino de nuestra vida,
afirmando que podría convertir a un bebé en cualquier persona que desee. Sin embargo, en su propia familia, la depresión y los malos hábitos se transmitían de generación en generación. ¿Sucede esto debido a predisposiciones genéticas o es el efecto de la crianza desafortunada de un niño? Entonces, ¿cuál es esa diferencia entre el acondicionamiento clásico que hemos estado viendo de Pavlov con este acondicionamiento clásico de Watson? ¿Qué caso, no? ¿Qué caso tan, tan intrigante? Pues bueno, ¿cuál es esa diferencia? La diferencia está en que Watson se centra más en las emociones, se centra más en las reacciones que generan esos estímulos, mientras que Pavlov se centra más en generar y encontrar el estímulo adecuado. En cambio, Watson se centra en las emociones que genera el estímulo generado. Entonces, ahí va un poco la diferencia. Y ahora finalizamos con el siguiente, que es Skinner, que nos habla, tiene también un acondicionamiento. Vamos a ver qué nos dice Skinner. El condicionamiento operante se basa en la idea de que podemos aumentar o disminuir una determinada conducta agregando una consecuencia. Por ejemplo, si un perro hace popó en una alfombra, podemos proporcionarle un refuerzo para que lo haga de nuevo o un castigo para que se detenga. Tanto el refuerzo como el castigo pueden ser positivos o negativos, lo que significa que tenemos 4 formas posibles de enseñarle una lección a este perro. Podemos dibujar las 4 opciones en una tabla. Si el refuerzo es positivo, agregamos algo agradable, como una galleta, para aumentar la probabilidad de un comportamiento. Si el refuerzo es negativo, aún queremos aumentar el comportamiento deseado, esta vez quitando algo desagradable, como la correa. Si el castigo es positivo, agregamos una respuesta desagradable para disminuir el comportamiento. Cuando el castigo es negativo, también queremos disminuir el comportamiento, ahora quitando algo agradable como la cómoda alfombra. Si detenemos cualquier tipo de manipulación, la conducta condicionada eventualmente desaparecerá nuevamente. A esto se lo llama extinción. El condicionamiento operante fue estudiado por primera vez por Edward L. Thorndike y más tarde se hizo famoso por el trabajo de B. F. Skinner. Skinner creía que los organismos están haciendo lo que hacen de forma natural hasta que accidentalmente encuentran un estímulo que crea el condicionamiento, lo que resulta en un cambio de comportamiento. Para probar esto, colocó una rata dentro de una cámara de condicionamiento operante que más tarde se conoció como la caja de Skinner. Entre otras cosas, dentro de la caja había una palanca que, al ser presionada, soltaba comida. El condicionamiento ocurre en una contingencia de 3 términos, hoy conocidos como el ABC del comportamiento por las siglas en inglés. A es por antecedente. La rata golpea accidentalmente la palanca que activa la liberación de comida. B es por comportamiento y se refiere a la respuesta. La rata sigue presionando la palanca. C es por consecuencia. Sigue saliendo comida. La fuerza de la respuesta al condicionamiento depende del programa de refuerzo. Si siempre hay comida después de presionar, la rata se comporta de manera predecible. Si la comida se libera al azar, la rata se comporta erráticamente como un adicto. Skinner, nacido en 1904, era profesor de psicología y estaba adscrito al conductismo. Argumentó que solo se puede estudiar el comportamiento que es visible y que cualquier cosa que suceda dentro de la mente es un concepto erróneo o irrelevante para la ciencia. Pensaba que el libre albedrío era una ilusión, porque el comportamiento es aleatorio o una reacción al medio ambiente. Su trabajo se convirtió en la base de la terapia conductual, los ejercicios militares y el adiestramiento animal. Puedes probar este ejercicio de refuerzo positivo en el aula. Una persona debe salir de la habitación. Ahora, decide una tarea que completará esa persona, como encontrar un libro en particular. Luego, elige una forma no verbal de reforzar esa tarea, como aplaudir. Invita a la persona a regresar a la habitación y déjala que intente completar la tarea, pero no des instrucciones. Cada vez que estén en el camino correcto con respecto a completar la tarea, aplaude más fuerte. Si se alejan de realizar la tarea, reduce tu aplauso o detente por completo. Una vez que la persona entienda lo que se supone que debe hacer, déjale que explique la tarea. ¿Lo hicieron bien?
Entonces, a ver, ¿qué nos dice en este caso Skinner? Nos dice que a través de ciertos estímulos, a través de ese ABC del comportamiento, vamos a encontrar el objetivo. Es decir, a través de un estímulo que va a ir cambiando de un comportamiento, ¿ok?, que la persona está descubriendo que a través de ese comportamiento va a generar el objetivo, pues va a ir reforzando y va a ir tomando decisiones en base a ese comportamiento que va a ayudar a que llegue al objetivo, como en este caso, ¿no? Como el juego que suelen hacer muchas veces, ¿no? Cuando quieres encontrar algo, o cuando dicen, ¿no? Fuego, caliente, cuando dicen, no sé, frío. Frío, está frío, frío. Cuando dicen caliente, 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 es cuando ya llegó a encontrar el objetivo, a encontrar algo que querían buscar, ¿no? Entonces, más o menos a eso se centra. Me imagino que alguna vez ustedes han jugado eso, ¿no? Cuando decían frío o caliente, cuando decías frío, estabas lejos de lo que querías encontrar. Entonces, a eso se centra, ¿no? ¿Sí se logró entender? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta sobre todo lo que hemos visto sobre este paradigma conductista? Vamos a ver en este caso el último video del paradigma conductista, un resumen de todo lo que hemos visto y finalizamos con unas preguntas pendientes sobre este paradigma para pasar a los siguientes paradigmas. ¿Ok? Vamos a visualizar. El conductismo es una teoría psicológica que se centra en la conducta que puede ser observada. De esta teoría se plantearon dos variantes, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico describe una relación entre estímulo y respuesta, de forma que, si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. El condicionamiento operante busca la consolidación de las respuestas según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. Los principales exponentes del conductismo son Pavlov, Watson y Skinner. Pavlov es quien comenzó a trabajar con el condicionamiento clásico. El experimento de Pavlov, el perro y la campanita. Pavlov utilizó para su experimento un perro, comida y una campana. Antes de condicionar, hacer sonar una campana no producía respuesta alguna en el perro, pero al colocar comida frente al perro, el perro comenzaba a salivar. Durante el condicionamiento, se hacía sonar una campana varios minutos antes de presentarle la comida. Después del condicionamiento, con solo escuchar una campana, el perro comenzaba a salivar. Pavlov pudo observar varias cosas. La comida provocaba una respuesta en el perro de forma natural, ya que salivaba cuando se la ponía enfrente. A esto Pavlov le llamó estímulo incondicionado. A su vez, la comida provocaba también una respuesta natural, que era la salivación o la secreción de jugos gástricos. Esa respuesta es la respuesta incondicionada. Existe también el estímulo neutro, que es aquel que antes de condicionar al perro no tenía ninguna respuesta. En este caso, era la campana. Después de realizar el experimento varias veces, la campana, que era un estímulo neutro, se convirtió en un estímulo condicionado, ya que el perro respondía con solo escucharla, aún antes de ver la comida. Por último, hay una respuesta condicionada, que es la respuesta que se obtiene con el estímulo condicionado. En este caso, que el perro salive con tan solo escuchar la campana.
Watson pensaba que los humanos ya traían desde su nacimiento algunos reflejos y reacciones emocionales de amor y furia, y que todo lo demás se obtenía mediante la asociación estímulo-respuesta. El experimento de Watson, Albert y la rata. Watson demostró el condicionamiento clásico con un experimento en el que participó un niño con unos pocos meses de nacido de nombre Albert y una rata blanca. El experimento consistía en acercar la rata a Albert para que la tocara. Al principio, Albert no presentaba temor por el pequeño animal, pero al comenzar a hacer de repente un ruido fuerte cada vez que Albert tocaba la rata, al poco tiempo Albert comenzó a mostrar temor por la rata, aún sin hacer el ruido. Watson después extinguió el miedo en repetidas ocasiones, sin hacer el ruido. A Watson se le atribuye el término conductismo. Skinner guió sus estudios hacia el condicionamiento operante, a diferencia de Pavlov y Watson, tratando de reforzar o eliminar las respuestas deseadas. Skinner definió los siguientes modelos de condicionamiento operante. Las respuestas que son recompensadas tienen alta probabilidad de repetirse. A esto le llamó refuerzo positivo o recompensa. Las respuestas que reflejan actitudes de escape al dolor tienen alta probabilidad de repetirse. A esto le llamó refuerzo negativo. Las respuestas que no son reforzadas son poco probable que se repitan. A esto le llamó extinción. Por último, las respuestas que son castigadas de reacciones no deseadas serán eliminadas. A esto le llamó castigo. El experimento de Skinner, la rata en la caja. Para su experimento, Skinner utilizó una rata, la cual encerró en una caja que contenía en una de sus paredes un pedal o barra. La rata, teniendo hambre, comenzaba a buscar comida y en su búsqueda, presionando el pedal, recibía una bolita de comida. Esta bolita es un refuerzo positivo. Cuando la rata ya estaba condicionada, Skinner cambió el condicionamiento y la rata no obtenía nada cuando presionaba el pedal. Después de un tiempo, esto llevó a la extinción de la conducta. Según esta teoría, la enseñanza se plantea como un programa de refuerzos que modifican la conducta del alumno. Si el alumno responde correctamente, se le proporciona una serie de estímulos positivos. Si no lo hace correctamente, se le proporcionarán estímulos negativos o no se le proporciona el positivo. Esta secuencia se repite el número de veces que sea necesario hasta que todas las respuestas estén asimiladas. Profes, hemos visto ahí el resumen. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta sobre el paradigma conductista? ¿Ha quedado claro, profes? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, profes? ¿Todo claro? Ok. Ahora vamos a entrar con el... ¿Sí? ¿Una pregunta? Sí, profe. Dime. Profe, o sea, llegado el caso, en el caso de que el niño ya tiene un miedo programado, por decir un ejemplo en el caso del fútbol, el miedo de cabecear porque el balón, porque la pelota le va a doler. Pero Eso, el papá no juega fútbol. ahora, eso se asemeja mucho a momentos tristes, a acciones y emociones. Lo que pasa es que esos son emociones. El enojo, el miedo, es una emoción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando a nosotros se nos muere o fallece un familiar muy cercano, nos genera mucha tristeza, ¿verdad? ¿Estamos ahí correctos todos? ¿Sigues, Snyder? ¿Me sigues? Sí, señor, sí, señor. Ahora, ese mismo dolor
¿Se siente de igual manera cuando pasan 3, 5, 8 meses o varía? Cuando pasa un año, cuando pasan 2, deja de ser el mismo sentimiento de tristeza. Lógicamente, la tristeza, cuando lo recuerdas, lógicamente, pues va a estar, pero la forma en cómo tú viviste ese primer día cuando recibiste la noticia no es la misma cuando pasó 1, 2 o 3 años, ¿verdad? Sí, señor. Sí, Entonces, señor. eso se asemeja mucho a esto. El niño le pudo haber pasado ese trauma, pero conforme pase el tiempo, siga jugando el fútbol, pues ese miedo lo va a dejar de tener siempre y cuando tenga unos buenos días y poco a poco lo estés estimulando a que pueda ejecutar ese movimiento sin miedo. Entonces, ¿eso cómo se puede solucionar? A través de la repetición de acción, a través de la repetición y el error, que siga ejecutándolo, pero siempre de una manera correcta y siempre guiándolo de la mejor manera posible. Ya, profe. O sea, manera positiva. Eso es que ya lo vamos a ver en su debido momento cuando hablemos de metodología ya de entrenamiento. Ah, listo, mi profe. Gracias. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en la segunda video que vimos, o sea, es como que decir, el futbolista no nace, sino se lo hace, se lo prepara. A ver, al futbolista se le prepara así tenga talento o no tenga talento. La mayoría de futbolistas ahora, el talento no solo es el jugador que regatea, que es indiferente. Hay jugadores que tienen talento por la garra que tienen. El tener garra, pasión, eso es un talento, porque es una cualidad que no cualquiera tiene. Entonces, el talento del fútbol no solo se basa en el indiferente, el que regatea bien, no. También está el talentoso, que es el líder, el talentoso, que es el de la garra. Entonces, hay que identificar los talentos en el fútbol. ¿Ok? Eso es muy importante, profes. Y lo otro que me preguntabas, no recuerdo bien, ¿me vuelves a hacer tu pregunta, por favor? ¿Sí, cabezas? Mi- eh, Eso digo, el segundo video que vimos es que digamos, el deportista nace o se lo hace, porque a Pues veces de las como, veces, ujú. Pues mira, ¿qué te digo? Mira, si al futbolista que es talentoso nace, porque el talento pues es algo que viene innato, que lo vas desarrollando con el tiempo, tiene el talento, pero no lo entrenas, pues no te va a servir de nada. Ahora, si no lo tiene y lo entrenas, pues posiblemente te genera resultados. Entonces, las dos van de la mano. No, un futbolista nunca va por simple hecho de tener talento, de poder eh, recibir la información de manera correcta en el deporte y poder mejorar rápidamente, no quiere decir que eso basta para que él pueda llegar. Es como que un niño tenga habilidad en las matemáticas, pero no se le enseña a sumar porque ya tiene la habilidad con los números. Entonces, como ya sabemos que tiene la habilidad, no le enseñamos más y lo mantenemos. Y se queda ahí ya que él aprenda solo. ¿No? A eso más o menos nos referimos. ¿Se entendió? sí, mi profe, lo que también, por ejemplo, no es todo hereditario. Por ejemplo, hay, digamos, de acá de Ecuador, el hijo del finado Chucho Benítez, a él no, supuestamente no le gusta mucho el fútbol, solo lo tiene como hobby, no es para hacer una profesión, o sea, ya no es algo hereditario. Claro, y ahora como les dije en las primeras clases, el fútbol es un medio de formación. Primero formamos personas antes que futbolistas, porque recordemos que no, aparte, y así llegar a todos, lo primero es formar buenas personas. Bueno, profes, muchas gracias por los profes por su intervención, por sus dudas. Vamos a pasar ahora con el paradigma constructivista. A visualizar el vídeo, profes, atentos.
El constructivismo es una teoría del aprendizaje o corriente pedagógica que tiene como principal actor al alumno. Tiene una visión del proceso de aprendizaje como algo dinámico, activo y participativo, en el que el alumno construye por sí mismo su propio aprendizaje. El papel del docente en esta corriente es de mediador o facilitador. Es quien deberá acercar las herramientas al alumno para que éste vaya construyendo su aprendizaje. Parecería que el docente tiene un papel pasivo, pero en realidad requiere planear experiencias que muevan al alumno hacia la adquisición de un nuevo conocimiento o destreza e irlo acompañando a lo largo del camino. El constructivismo comparte mucho de su fundamento teórico con el cognitivismo, ya que ambos buscan explicar la forma en la que el alumno aprende de una manera significativa. La diferencia más importante que se encuentra con el cognitivismo es que el estudiante no solo integra un nuevo aprendizaje en su estructura de pensamiento, sino que le da una interpretación propia de acuerdo a lo que ha vivido, y eso hace que tenga un significado para él o ella. Los principales representantes del constructivismo son Piaget, Vygotsky y Ausubel. Piaget identifica 4 etapas de desarrollo cognitivo, cada una de las cuales es más compleja y abstracta que la anterior. Afirma que existen 2 procesos simultáneos en el desarrollo cognitivo: la asimilación, que es interiorizar una experiencia y relacionarla con algo que ya existe en nuestra estructura mental, y la acomodación, que es modificar nuestros esquemas previos para integrar eso que acabamos de aprender. Su teoría se le conoce como constructivismo genético. Vygotsky afirma que el entorno social y cultural son piezas claves para el proceso de aprendizaje. Para él, el aprendizaje es más social que biológico. Su principal aportación es el concepto de zona de desarrollo próximo, que es la diferencia entre el nivel de logro actual del alumno y el nivel de logro que puede llegar a alcanzar. Este nivel máximo de logro puede alcanzarlo con la ayuda de un adulto o incluso de sus mismos compañeros. Define también el andamiaje, que es facilitar los recursos y dirigir los procesos mentales hasta que el alumno interioriza la acción y finalmente la ejecuta por cuenta propia. El andamiaje usualmente lo realiza el profesor, pero pueden hacerlo también sus propios compañeros. Su teoría se le conoce como constructivismo social. El concepto principal de la teoría de Ausubel es el aprendizaje significativo, que se produce cuando el alumno relaciona la nueva información con los conocimientos previos que ya están almacenados en su estructura cognitiva. Para Ausubel, todo el aprendizaje dentro del aula puede situarse en 2 dimensiones: el aprendizaje por recepción y el aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje por recepción ocurre cuando la información se presenta al alumno ya en su forma final, lista para que solamente la incorpore en su estructura cognitiva. El aprendizaje por descubrimiento ocurre cuando la información o el contenido no se le da al alumno, sino que tiene que descubrirla para poder incorporarla en su estructura. Ausubel dice que ambas dimensiones pueden llegar a ser significativas. Según el constructivismo, el aprendizaje no se da por medio de una transferencia de información del profesor al alumno, como en una enseñanza tradicional, sino por medio de experiencias creadas con el objetivo de que cada estudiante
construya su propio aprendizaje de acuerdo con su potencial y su contexto. Y bueno, profes, ¿qué es lo importante de este vídeo? ¿Cuál es la diferencia? Que en el paradigma conductivista que hemos visto, yo les voy a hacer una pregunta. A ver, voy a llamar a uno de ustedes. Y ustedes mismos con estas dos preguntas se van a dar cuenta rápidamente la diferencia. ¿Ok? Jesús Cruzado. Profe, ¿estás ahí? ¿Puedes activar tu audio? Profe Jesús Cruzado. Profe Luis Acuña. Walter, profe Luis. Hello, ¿me escucha? Sí, sí, profe. Ok, te hacía la pregunta. Dentro del paradigma conductista que nosotros hemos estado viendo, ¿quiénes eran los que generaban esos estímulos para poder llegar al objetivo que era que consiste el aprendizaje? ¿Quién los generaba? ¿El profesor, el experto o el estudiante o la persona que iba a conseguir ese objetivo? ¿Quién creaba y quién determinaba esos estímulos? ¿El experto o el que iba a recepcionar esos objetivos? En lo que alcancé a entender, el experto era el maestro o era El que generaba esos estímulos. el que generaba esos estímulos. Así es. Eso es. Ahora, en este paradigma constructivista, ¿quién es el que genera esos estímulos? ¿El alumno o el experto? El alumno. El alumno, efectivamente. Y yo les comento por qué, profes. Un ejemplo rápido en el fútbol. Profe, Diego Enrico. ¿Estás ahí, Sí, profe? sí, Ok. señor. Yo te voy a hacer un ejemplo y tú me vas a mencionar si es un paradigma constructivista o conductista. ¿Ok? Ok, Estamos con el jugador Jaime, ¿ok? Y le quiero enseñar el borde interno. Jaime, mira, tú tienes que realizar el borde interno de esta manera y yo ejecuto el borde interno. Eso para ti es un paradigma. conductivo, ¿Por qué? porque usted le está enseñando al alumno cómo le pega, usted le muestra primero. A través de ese estímulo, que Sí, es el señor. que yo le... Efectivamente. Ahora, yo le pregunto a ese chiquito Jaime, Jaime, ¿por qué crees que has cerrado en el pase? ¿O de qué manera crees que podrías dar un pase? Bueno, eso es constructivista porque ya lo tiene que resolver él. Eso es. Ahora, ¿y cómo nosotros llevamos a que el jugador pueda descubrir un concepto? ¿A través de qué? ¿Qué acabo de ser yo? No, les mostró el ejemplo de A cómo través de poner. preguntas. Sí, A través de preguntas es como nosotros a los jugadores vamos a hacer que ellos mismos descubran el concepto. Ahora, que hay algo importante. pero Por ejemplo, discúlpeme, profesor, discúlpeme, el constructivista también puede ver a un compañero de cómo ejecuta el pase. claro, pero ahí entra más un paradigma ejecucional, Social. ya le está mostrando el concepto. ¿Por qué? Yo te explico. El sujeto, el sujeto, en ese caso, el que está ejecutando el movimiento es una persona que ya lo dominó, ¿verdad? Sí, Ok, entonces ya es un experto, ya dominó ese concepto, ese aprendizaje. Entonces no forma dentro, entra ahí como un experto al hacer ese movimiento, esa ejemplificación motriz de dar el pase. Pero al yo hacer la pregunta, entra ya un paradigma constructivista. ¿Por qué? sí. Porque yo estoy buscando el concepto a través de pregunta. Ahora, a lo que tú te me referías, profe, pero también entra a detallar otro compañero, ¿no? Otro compañero también, porque también lo puede ejemplificar, ¿verdad? Sí. Eso también, eso es conductivista. ¿Por qué? Porque él mismo ya dominó ese principio. Entonces, ahí no hay ningún tema de discusión. No sé si ahí iba tu pregunta. No, porque vi que uno de ejemplo era social en el aula, podían el profesor o los compañeros. Era uno de los ejemplos de Ok. los constructivistas. Sí, ahora, es que son las formas.
O sea, de que se puede, pero son las formas. Por ejemplo, en ese caso el entrenador no entra, en el caso de que te acabo de mencionar, el entrenador no entra como el que va a enseñar, sino es el jugador, porque el jugador es el que está ejecutando el movimiento. Entonces, simplemente es reemplazo de sujeto. Entonces, no varía mucho. Ahora, dentro de este paradigma constructivista, como les digo, es a través de preguntas. Ahora, si el chiquito Jaime, ahora hay que tener una lógica, porque si este chiquito Jaime que yo le estoy haciendo preguntas para que él me diga la respuesta, que es el borde interno. Yo no se la voy a decir, él me tiene que decir. Pero para eso, este chiquito Jaime tiene que tener conocimientos previos. Y yo como entrenador tengo que saber que él va a llegar a darme esa respuesta, porque él ya está en un nivel para que me pueda responder esa pregunta. Es como lo que yo les dije en la clase pasada, no podemos enseñar a multiplicar sin que sepan sumar. Entonces, si mi jugador ya está a nivel para que pueda entender y pueda aprender el borde interno, le hago esa pregunta. Le hago esa pregunta. ¿Por qué? Porque yo sé que está a nivel, ya está, lo he evaluado y todo, y sé que está a nivel para que me responda esa pregunta y él mismo descubra el concepto del borde interno a través de preguntas. Eso es descubrimiento guiado. Cuando yo como entrenador doy la enseñanza, ejecuto, mira, es así y te interfiere el conocimiento, es constructivismo es conductismo, pero en términos técnicos del fútbol, eso se llama mando directo. ¿Ok? Cuando tú expresas ya un movimiento motriz y ya le enseñas al niño, eso se llama mando directo que interviene en lo que es el conductismo. Cuando tú mencionas a través de preguntas, descubrimiento guiado, que es el constructivismo. ¿Se logró entender? ¿Sí? Aquí está. Conductismo, mando directo. Constructivismo, que conlleva a procesos mentales del jugador, que es el descubrimiento guiado, que son dos procesos que ya los vamos a estudiar a profundidad en su debido momento. ¿Ok? ¿Se logró entender esos dos paradigmas? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Ok. Ahora vamos a pasar con el paradigma charista conectivista. ¿Ok? Vamos a entrar a detallar qué es una conexión, un plus adicional dentro de lo que son los paradigmas de las teorías del aprendizaje. La tecnología de la información ha transformado los modos de hacer negocios, la naturaleza de los bienes y servicios, el significado del tiempo en el trabajo y los procesos de aprendizaje. Estas transformaciones no pueden ser explicadas por las teorías tradicionales como el conductivismo, el cognitivismo y el constructivismo, pues la mayoría de estas consideran que el aprendizaje surge desde el sujeto, lo cual es refutado por el conectivismo, que propone que el aprendizaje surge de la fusión del aprendiz con su entorno y la adopción de sus principios, modos de vida y actitudes. Es en este contexto que cobra relevancia la teoría del conectivismo, que básicamente considera el aprendizaje como un proceso que ocurre al interior de un ambiente de elementos cambiantes, los cuales no están bajo el control del individuo. Esta teoría fue propuesta por George Siemens y plantea que el aprendizaje se caracteriza por ser caótico, continuo y complejo, y que además se manifiesta en diferentes escenarios como comunidades, redes personales y el desempeño de tareas en el lugar de trabajo. Entre sus principios fundamentales, el conectivismo plantea que el aprendizaje y el conocimiento se encuentran en la diversidad de opiniones. El aprendizaje es un proceso autoorganizado de conexión especializada de nodos o fuentes de información conectadas a través de una red activa en la que las personas y las organizaciones son definidas como identidades de aprendizaje que definen la generación de una red mayor. El aprendizaje puede residir en artefactos no humanos, ya que al ser el resultado de un proceso continuo y autoorganizado en el que participan nodos activos conectados a través de redes, esta información se materializa en artefactos como computadoras, softwares, etc. Finalmente, la toma de decisiones es un proceso de aprendizaje en sí mismo.
Como propuesta pedagógica, el conectivismo proporciona a quienes aprenden la capacidad de conectarse unos a otros a través de redes sociales o herramientas colaborativas. En este escenario, el educador juega el rol de ser creador de ecologías de aprendizaje y da forma a comunidades que permitan el intercambio de información no solo entre individuos, sino entre organizaciones que se conectan a través de herramientas digitales sincrónicas y asincrónicas. En este mismo escenario, el rol del estudiante es mucho más activo, aprende con otros y las herramientas tecnológicas permiten a los estudiantes comunicarse, colaborar y aprender a su propio ritmo. Antes interesaba saber cómo y saber qué. El conectivismo plantea saber dónde encontrar el conocimiento requerido. Y bueno, profes, este nuevo paradigma se centra en lo que es esta nueva tendencia, lo que es la parte tecnológica, que es justamente lo que nosotros realizamos, profes. Así que de eso se trata este paradigma conectivista. Y bueno, profes, de eso ha tratado lo que es esta segunda clase de lo que son las teorías del aprendizaje. En estos momentos voy a compartir pantalla y hacerles el recordatorio de lo que nosotros vamos a estudiar la próxima clase, que es su examen final, ¿ok? De la primera unidad. Recuerden que para sacar su promedio final de la materia es la suma de los 5 exámenes de las 5 unidades más su examen parcial, se divide entre 2 y sale su nota final de parcial más sus participaciones en clase y ahí sale su nota individual de cada uno de ustedes. Así que bueno, vamos a compartir pantalla, la actividad para que puedan recordar. Ok, aquí lo tenemos. ¿Cuál es la actividad para la próxima clase? Es el examen de la primera unidad. Voy a formularles preguntas donde ustedes van a tener que responderlas en grupos, son una serie de preguntas y se va a tratar sobre lo que vimos la semana pasada y esta clase. El día de mañana les estaré enviando el link para que puedan ver esta clase grabada y la puedan repasar para la próxima clase que es de evaluación. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Profe, una consultita. Como Dime. nosotros no tuvimos una clase que perdimos, que nos dijo que nos va a dar el día sábado. Ese es de ¿Cómo lo técnica, vamos? de la materia de técnica e historia, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, de la primera que no hubo la oportunidad de Sí, porque con metodología sí han llevado las 2 clases. metodología. Sí, ah, solo el video, el último que nos nos quería enviar, no se pudo visualizar como lo comentaba. El documental. Ajá. Voy a enviar el link en el grupo para que lo puedan ahí visualizar. Ya. Entonces, el día sábado para esa clase, ¿qué horas serían, profe? El día domingo. Miren, El día domingo. les confirmo la hora. O en ese caso, la clase como yo la voy a dictar no, perdón, yo la iba a dictar ya con el otro grupo, ya no tengo esa materia. Le envío grabada para que ustedes la puedan visualizar y para que puedan estar todos así en orden para poder estudiar el día martes, si no me equivoco, que tengo clase con ustedes, ¿no? Para que Sí, profe. el día martes puedan estar al día y podamos directamente hacer el trabajo grupal, finalizar el trabajo grupal que tienen que hacer de historia y pues nada, eso, profesor. ¿Es el día martes o el día lunes con usted, profe? El lunes, profe. Lunes. El lunes, ¿no? Sí, lunes. Por eso me quedé pensativo, sí, porque es el lunes. Digo, porque Ok, no pensaba con profe. ¿Ya? Sí, excelente. Con ustedes no he hecho todavía el trabajo grupal de historia, ¿verdad? Esperen, déjame terminar la transmisión que ya acabó.